Protestas pro-palestinas se siguen extendiendo en América Latina. México y Venezuela se suman al movimiento para pedir un alto al fuego en Gaza, mientras que el presidente Biden cumple la petición de Israel y repudia el movimiento estudiantil, poniendo en marcha el arresto de cientos de estudiantes. El presidente Biden repudió las manifestaciones estudiantiles pro-palestinas que han tomado fuerza en los Estados Unidos. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, se manifestó en contra de las protestas de estudiantes en varias universidades de su país por considerarlas que provocan caos y destrucción por encima de su denuncia sobre el caso de los civiles palestinos en la Franja de Gaza, bajo ataques militares de Israel. Las protestas violentas no están protegidas por la ley, las pacíficas sí lo están. En contra de la ley cuando ocurre la violencia. Destruir propiedades no es una manifestación pacífica, dijo Biden en la Casa Blanca en su primera expresión pública sobre el asunto. El vandalismo va en contra de la ley. Traspasar propiedades privadas, romper ventanas, cerrar campus universitarios, forzar la cancelación de clases y graduaciones. Nada de este es una manifestación pacífica, subrayó Biden sobre los sucesos en los centros académicos. Biden, quien sostuvo que lo que ocurre en algunas de las universidades de su país no cambia su postura por el conflicto entre Israel, Hamas y los palestinos en Gaza, insistió en rechazar las acciones antisemitas de algunos universitarios y la intimidación a sus opositores. Hay una manera correcta de protestar, pero no el derecho de provocar caos. No debe de haber lugar en ningún campus universitario ni en Estados Unidos para el antisemitismo, ni amenazas de violencia en contra de los estudiantes judíos, ni para el discurso de odio o violencia de ningún tipo, declaró el presidente Biden. El mandatario se había abstenido de opinar sobre las manifestaciones de los estudiantes, lo cual generó críticas en su contra por parte de sus enemigos políticos, los republicanos y el candidato presidencial de estos, Donald Trump. En el Capitolio, este pasado miércoles, los republicanos promovieron una legislación que fue aprobada por 320 votos a favor sobre 91 en contra, que pide anular y considerar como delito a las protestas de cualquier tipo en contra del pueblo judío. Varios rectores de universidades, sobre todo las privadas y de élite, han solicitado la intervención de los policías para detener a los estudiantes que encabezan las revueltas y a sus seguidores, en clara colaboración con la posición republicana a favor de Israel. Y es que exactamente en los Estados Unidos, el movimiento estudiantil sigue tomando fuerza, pese a los arrestos de cientos de estudiantes. La policía se desplegó este pasado miércoles y efectuó nuevos arrestos y desalojos en varias universidades de Estados Unidos, tras su intervención en la víspera en los campus de Los Ángeles y Nueva York, principales escenarios de las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza. En la Universidad de Texas, en el sur del país, la policía desmanteló durante la jornada un campamento de protesta y detuvo al menos a 17 personas por allanamiento criminal, informó el centro educativo. Los agentes también desocuparon una acampada instalada en el interior de uno de los edificios de la Universidad Jesuita de Fordham, en Nueva York, según las autoridades. Al otro lado de esta ciudad, las fuerzas del orden seguían desplegadas en la Universidad de Columbia, epicentro del movimiento de protesta estudiantil, tras el violento desalojo registrado la noche anterior. La policía dijo que varias personas fueron detenidas en Fordham, mientras que cerca de 300 manifestantes fueron aprehendidos en las operaciones en Columbia y el también neoyorquino City College. Más al norte, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, manifestantes se atrincheraron y bloquearon una avenida cercana al campus de Cambridge en plena hora punta del miércoles por la tarde. Decenas de vehículos policiales seguían patrullando también la Universidad de California en Los Ángeles, en el oeste del país, después de violentos enfrentamientos nocturnos tras el ataque de un grupo de detractores a un campamento de estudiantes pro-palestinos. Estas manifestaciones se han extendido a al menos 30 universidades estadounidenses desde el mes pasado para protestar por el creciente número de muertos en la Franja de Gaza en la guerra de Israel. Estudiantes de la máxima casa de estudios de México se suman a las protestas pro-palestinas y exigen al gobierno de López Obrador romper las relaciones con Israel.
Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México se han unido a las protestas estudiantiles a nivel global que ocurren en contra de la guerra de Israel en la Franja de Gaza, Palestina, donde unas 35.000 personas palestinas han sido asesinadas en casi 7 meses de conflicto. Al mediodía de este jueves 2 de mayo, las y los estudiantes comenzaron a montar un campamento solidario en la plancha de rectoría y en las zonas aledañas frente a la Biblioteca Central. Esta semana, alumnas y alumnos conformaron la Asamblea Interuniversitaria y Popular en solidaridad con Palestina, mediante la cual quienes asistieron llegaron al acuerdo de conformar este plantón. La juventud universitaria está pidiendo que el gobierno de México rompa las relaciones económicas, políticas y académicas con Israel, el estado que fue fundado en 1948 sobre antiguas tierras palestinas, que causó el desplazamiento de miles de personas y actualmente lleva a cabo una campaña militar de bloqueo terrestre, marítimo, aéreo sobre la Franja de Gaza. La ONU estima que si la guerra en Gaza termina hoy, tomaría hasta 2040 reconstruir todas las viviendas bombardeadas y destruidas por Israel en el territorio. También estima que más del 80% de la población palestina fue expulsada de sus hogares y ahora miles de personas viven en campamentos con acceso nulo o limitado a alimentos y agua limpia. Esta acampada pro-palestina en UNAM ocurre mientras que en otros países ha habido manifestaciones universitarias por el mismo motivo. Apenas esta semana, la policía antidisturbio de París sacó a la fuerza a estudiantes que se instalaron para protestar. El movimiento sigue tomando fuerza. Hace unos días, estudiantes de Venezuela salieron a las calles para rechazar el genocidio de Israel. La población estudiantil de Venezuela realizó este pasado martes una marcha multitudinaria en Caracas, la capital del país, para rechazar el genocidio perpetrado por Israel contra la población de Palestina y exigir un cese al fuego en la Franja de Gaza. El presidente de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, Dabel Olivares, dijo a la televisora estatal que la manifestación se une a las distintas voces del mundo que se han pronunciado contra las agresiones israelíes hacia las comunidades palestinas y que reclaman el respeto a la vida y a los derechos humanos. De igual manera, la presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, Michelle Delgado, señaló que apoyan la solidaridad global que se expresa en apoyo al pueblo palestino y pide el cese definitivo de las hostilidades en Gaza, cuya población es víctima de un genocidio perpetrado por el Estado sionista israelí. Por su parte, el embajador de Palestina en Venezuela, Fadi Al-Sabeen, agradeció la presencia de la juventud venezolana, que se ha hecho consciente de las violaciones a los derechos humanos que ejecuta Israel y sus aliados como Estados Unidos contra miles de ciudadanos palestinos que a diario sufren los ataques armados en Gaza. De igual forma, la ministra venezolana para la Educación Universitaria, Sandra Oblitas, acompañó la marcha y dijo que los estudiantes y la juventud de Venezuela demuestran libremente su carácter anticolonialista y antiimperialista en apoyo a los derechos de los palestinos. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.